Estaba un regaño en mi estómago. ¿Un proyecto? Sí, porque comí mi monolito y me quedé como pasada de momento. Ok. ¿Qué te escuchas? Bueno, pues comes unos camarones. Ya tienes el limón dentro. Ya nada más comes camarones con salecita y ya. Pero una cucharada de antiácido. Ok. Hoy estamos a 20, ¿qué? ¿7? 27, lunes 27 de noviembre del 17. Buen número. Sí. Ok, bueno, ahora vamos a ver la parte final de la revelación de los axiomas del tarot egipcio. Estos axiomas son en sí, pues, como dijimos antes, un mensaje de la carta en sí. ¿Qué es lo que pasa? Representa un mensaje para orientar a aquella persona que lo pueda tomar en cuenta para realizar un camino interno. Es cuando una persona entonces tiene una definición, busca tener una definición en su vida. Cuando ya una persona se sale del común y vive afuera, un trabajo, caminar, actividades, salidas, pero con un objetivo y tiene una visión en la vida, quiere lograr algo, que no pase su vida así nada más. Hay que saber hacer las cosas. Y hay que diferenciar entre el vivir por vivir y el vivir con un objetivo de vida. Hay que tener conciencia de las cosas que se van a buscar, lograr. Los axiomas nos dan una enseñanza y nos dan una guía. Al final de esto, vamos a ver posiblemente lo que son en sí mensajes generales, muy definidos de cada carta, de los 22 axiomas. Entonces, veremos que el tarot en sí, los 22 arcanos, nos llevan de la mano y nos van diciendo, cada uno de ellos, las situaciones en las que tiene que enfocarse una persona en un camino interno, repito. Es decir, cuando una persona toma su vida con conciencia y con un objetivo de vida, se debe salir uno de la rutina, debe de estar uno no conforme con su vida. Aquella persona que esté conforme con su vida, con su casa, con sus carros, sus trabajos, o su trabajo, negocios, esposo, esposa, hijos. Aquella persona que está en una forma larga en la vida, no pasará gran cosa. Lo único que sucederá con esas personas es que van a pasar los años y de pronto se van a ver sentadas, o sentados, digo sentadas las personas, en una mecedora en el porche de su casa, vegetando, esperando morir. Se verán así. Y muchas veces va caminando uno y ve las personas mayores, a veces ni viejitas, pero ya dadas a la inercia y a la inutilidad de la vida, de su vida. Son personas que han decidido no hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio, ningún nada, no quieren avanzar en ningún sentido. Entonces se sientan en una mecedora en el porche de su casa a disfrutar el momento, a disfrutar una tarde, a disfrutar que pasen los carros por su casa, por la calle, y verlos.
vegetar. Repito, vegetar. Enfermar y morir. Pero esa persona que está perdiendo el tiempo, pues, si enferma, quiere afanosamente, busca la salud. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué la busca? ¿Para qué busca vivir? Para seguir sentada en una mecedora vegetando, perdiendo el tiempo. Para eso quiere la salud, para eso quiere estar bien, para seguir sentada en una mecedora. Pues no, una persona debe buscar una utilidad de su vida. Debe saber que nació, crece, y al morir debe una persona pensar en darle un sentido a su vida. Si uno no comprende la vida, si uno no comprende la creación, si uno no comprende a Dios, si uno no comprende el sentido trascendente de vivir, si uno no comprende la divinidad en sí, lo más que le queda es saber aprovechar su vida. Por algún motivo la divinidad lo puso aquí. Por algún motivo. Lo único que puede suceder entonces ahí lo hemos dicho antes, que tenga una vida trascendente, que busque crecer internamente, o va a morir. Si eso se repite vida a vida, va a llegar un momento que ya no tenga oportunidades, va a agotar sus existencias inútilmente y va a involucionar, eso es, nada más. Entonces, los misterios del ser, de nosotros, de nuestro ser, son muchos. Y cada ser interior, profundo, cada íntimo tiene sus propios misterios. Habrá mónadas divinales que no les interese que su alma despierte conciencia, que su alma tenga un camino interior, que no les interese la maestría. Y entonces, pues esas mónadas, porque obedeciendo un decreto divino, cuando esas mónadas salieron allá, de la región de Dios, y que vinieron a la expresión, al mundo físico, pueden no tener la intención de hacer ningún camino interno. Entonces no generar anhelos en su alma, en la que viene el mundo físico, esa que se le dan los cuerpos internos, el cuerpo físico para vivir, para expresarse. Puede que no tengan ellos, repito, el íntimo de cada quien, un anhelo trascendental de volver con luz, con conciencia, con maestría, volver al océano de luz, que es eso que las religiones llaman Dios. Entonces ese es un misterio de las mónadas, de los padres internos. No todas las mónadas quieren volver con luz, con maestría, allá, a la fuente. Son gotas de agua que quieren integrarse al océano y perderse. No lo sé. Esos son misterios. Son misterios de la divinidad. Precisamente el arcano que vamos a ver, el arcano 16, vamos a decir nada más el arcano, no el nombre del arcano. ¿Ok? El arcano 16, ya dijimos nombres. Sí, ya dijimos lo que significa la numerología. Ok, entonces anoten pues el arcano 16, en eso es lo que nos quedamos, ¿no? Sí. Son más sencillos estas relaciones, son más sencillas, no hay demasiado
como en otros, demasiado que haya que decir. El arreglo 16 selecciona, entonces dice luz de amanecer, luz de mediodía. ¿Tú ya los tienes adaptados? Ok, sí. ¿Ya los tenías anotados? Okay. Luz de amanecer, luz de mediodía, luz de atardecer. Lo que importa es que sea luz. Y sigan anotando. La iluminación no viene de repente. Es algo que viene en forma gradual. Repito, la iluminación no viene de repente, es algo que viene de forma gradual. Muy disimuladamente. Hay pedazos de iluminación que vamos a adquirir en la juventud. Si hemos empezado el camino jóvenes, otro poco de iluminación vendrá en la edad madura. Y posiblemente el resto nos llegue en el atardecer de nuestra vida. Luz de amanecer, repito, no escriban, ya lo anotaron. Luz de amanecer, luz de mediodía, luz de atardecer. Lo que importa es que sea luz. La luz es la conciencia, la iluminación. Una conciencia despierta es una conciencia iluminada. No es como los Illuminati aquí, esa bola de gentes que manejan pues los misterios en base al dinero y a la influencia. Los Illuminati deberían de ser seres iluminados. Si fueran realmente seres iluminados, sabrían callar y obedecerían el orden, tanto en esta humanidad como la armonía de esta humanidad en relación a otras humanidades. Si hubiera conciencia. Así que esos Illuminati, pues en realidad, a mi parecer, no son seres iluminados, son seres oscuros. Son seres de conciencia negra. Hay gentes que pueden tener luz, pueden tener conciencia, pero luego se desvían por una intención física, una intención terrenal. Y les gusta el poder, la influencia, el dominio, la comodidad de su ego. Y se desvían. Entonces, esos seres de conciencia relativa, su conciencia se oscurece. Es cuando entonces una conciencia está al servicio del mal y para el mal. Una persona que despierte su conciencia, o que tenga un porcentaje, 1% nada más de conciencia despierta, o de luz, de iluminación, debe buscar entonces permanecer con esa luz, porque después
cuando se deforma, esa conciencia entonces se vuelve oscura. Y esa oscuridad sirve para el mal y por el mal. El mal de que el mal de la gente, el mal de la conciencia de los demás. Entonces una persona debe estar alerta. Alerta para seguir un camino. Ahora, el axioma luz de amanecer, luz de mediodía, luz de atardecer. Ese amanecer, mediodía, atardecer, se refiere a las edades en la vida de la persona. A temprana edad, en la juventud, en la madurez. Esa iluminación puede ya venir, esa conciencia, si una persona inicia, puede ser en la edad madura o en el atardecer de su vida, puede que ahí inicie, pero en realidad puede suceder que ya en una vida anterior haya tenido parte de conciencia y su ser, que ahí están los misterios del ser, su Padre interno, decide darle un conocimiento trascendental a su esencia, a su alma, a cierta edad, y puede ser entonces en el atardecer de su vida. Tal vez con el objetivo únicamente de que esa persona desarrolle una virtud, desarrolle una facultad, una comprensión, y tal vez que desarrolle un anhelo de continuar. Tal vez el objetivo de su ser sea únicamente ese, que en esta vida desarrolle un anhelo para continuar más fuerte en otra vida. Porque si le diera conocimiento a temprana edad, se podría perder. El ser sabe, el Padre sabe, y podría ser entonces que con tal conocimiento desarrollara una soberbia, un orgullo, que le hiciera perderse. Y su ser, entonces, sabiamente y previendo las cosas, en esa vida no le da el conocimiento interno que lo lleve a la iluminación, a la conciencia despierta, no se la da a temprana edad. ¿Qué pasa? Pues una persona entonces vive de acuerdo a las necesidades de la sociedad y de acuerdo al tiempo. Y después le llega la información y dice, pero no puedo hacer nada o no puedo hacer gran cosa. Pues lo que se pueda. Eso está previsto por el ser. El Padre sabe, el Padre no es tonto, el Padre no es un imbécil. Nosotros somos los imbéciles. Nosotros somos los dormidos. Él sabe. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que una persona no confía en Dios. Imposible, no confía. No confía. Porque una persona que conoce, tiene este conocimiento a una edad que ya se ve impedida la persona, hombre o mujer, físicamente, para trabajar, vamos a decirlo así, alquímicamente, en lo sexual, con su energía. ¿Por qué? El Padre sabe las cosas que nosotros vamos a vivir, que vamos a hacer. Desde que nos da el cuerpo físico, el Padre sabe qué va a suceder. El Padre no es tonto, no está acaso a lo que resulte. No, Él ya vio allá adelante. 400, 500, 600, 800 años Él ya vio adelante. Esta personita, mi hijo, va a ser el tonto, o se va a hacer tonta y va a perder 4 vidas. Pero entonces ya le daré anhelos y una enseñanza a temprana edad y lo traeré conmigo. La decisión y la voluntad del Padre. Mientras
puede que no. Entonces, es necesario que teniendo nosotros un conocimiento, jamás consideremos perdida la oportunidad. Imposible. Así tengan 2 semanas de vida al final de su vida y resulta que conocieron algo que les produjo una revolución de su alma y quieren vivir eso que conocieron, que supieron, y quieren practicarlo, pero ya no tienen la posibilidad porque su cuerpo ya está atrofiado, ya no sirve. Bueno, a lo mejor su padre quiso que conocieran eso antes para que murieran y se llevaran el anhelo y darles el conocimiento en la siguiente vida a muy temprana edad, dárselos y ponerlos en una familia donde hubiera un conocimiento superior. Así que no debemos renegar de si nosotros conocimos una enseñanza a temprana edad, a mediana edad, en la juventud, en la madurez o en la vejez. El Padre sabe. Nosotros desconfiamos y renegamos hasta de eso, pero es porque no confiamos nosotros en eso que es Dios. La gente puede decir que sí confía, pero no es verdad. Si a esa persona le falta el dinero, no confía en Dios. Si le falta qué comer, no confía en Dios. Si tiene una situación en su vida, no confía en Dios. ¿Qué es lo más que puede suceder con una persona? Lo más que puede suceder es, lo más feo y fuerte, es que muera. Y si muere la persona, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Repito, ¿cuál sería el problema de morir? Si el Padre sabe, ¿acaso somos nosotros dueños de nuestra alma? Imposible, eso no. Nosotros no somos dueños ni siquiera de un cabello nuestro. No determinamos cuántos átomos va a tener, qué tan largo está, qué tan corto, qué tan bien, qué tan mal, qué tan enfermo, si lo tenemos, no lo tenemos, no somos dueños de nada. No somos dueños ni siquiera de una pestaña nuestra. Tenemos una responsabilidad. Sí, una responsabilidad que debe ser consciente de cuidar el cuerpo físico, siempre y cuando lo utilicemos, el cuerpo para algo digno, para un crecimiento, para una serie de experiencias que le den un crecimiento al alma. Y debe uno considerar que cada esfuerzo que haga uno, cada sacrificio, tanto a temprana edad, tanto a mediodía de nuestra vida, tanto en el atardecer de nuestra vida, que cada esfuerzo que haga uno, cada sacrificio que sea en una forma positiva y con una visión y un sacrificio hacia los demás, entonces, debe uno considerar que los méritos de ese sacrificio serán para nuestro Padre. No serán méritos para uno. No será luz para uno. Tal vez eso implique luz, implique méritos, pero si el Padre le da la gana no darnos esa luz al principio, en lo que nosotros creemos que nos va a dar esa luz, esa conciencia, que se traduzca esa conciencia en dones, en virtudes, facultades, y que el Padre no lo da, es porque Él no considera que es necesario en ese momento de nuestra vida. Lo dará cuando Él considere. Entonces, una persona puede decir, ay, yo sí creo en Dios, yo sí confío, yo sí tengo fe. No es cierto. Muy raramente una persona confía en su Padre interno. Tal vez confíe, como digo, si tiene dinero, tal vez confíe si tiene trabajo, tal vez confíe si tiene carro, si tiene casa, tal vez confíe si tiene un refrigerador lleno de comida. Pero cuando el refrigerador se vacía, la fe se le fue. Cuando no hay dinero, la fe se le fue. Cuando el carro falla, se le fue la fe. Cuando no tiene casa en que estar, se le fue la fe. Entonces eso es mentira. Así que el Padre nuestro, de cada quien, el Padre particular,
Dios particular, sabe perfectamente cuál es la trascendencia de la vida nuestra, tanto a temprana edad, a mediana edad, como a la vejez. Y Él sabe cuándo y cómo y qué. Él sabe. Es falta de fe nuestra, falta de confianza en el Padre. ¿Y cómo entonces se puede afianzar uno? Llevando un camino interior. Oración consciente. No rezos mecánicos a 1000 por hora. Oración consciente. Y agradecimiento por lo que se tiene y agradecimiento por lo que no se tiene. Agradecimiento hasta por las dificultades que nosotros podamos tener. Porque con esas dificultades vamos a aprender algo, pero qué difícil está agradecer lo que nos lleve. Cuando uno, entonces, ve una trascendencia de un sufrimiento, de una condición que no nos gusta, y uno dice entonces a su ser, tú sabes lo que haces, y que hay disposición de una persona, las cosas cambian. ¿Qué es lo que pasa? Que esa condición mal y que nosotros ya supimos comprender y ver, nos da luz, nos da conciencia. Y ya la divinidad no nos repite ese plato de sopa en la vida, ya no, nos cambia el menú. Nos cambian otras cosas, se presentan más adelante. Tal vez después de una serie de batallas, sufrimientos, nos den un relax, un descanso, un tiempo en el que aparentemente no pasa nada malo y estamos relativamente bien en lo general, estamos bien. Hay momentos que sí aturra, pero hay que ver por qué. Karmas, pruebas, voluntad divina, para que haya un forjamiento del alma. Dios sabe. Y no queda, a veces no le puede quedar a uno más que respirar profundo y seguir. ¿Qué más? Entonces la luz, así como lo dice el arcano, el axioma del arcano, la luz puede llegar a temprana edad, puede llegar en nuestra juventud, puede llegar a un porcentaje de conciencia, de luz, en la madurez. Y nos desarrollamos de acuerdo a eso. Y hay otro porcentaje de luz y de conciencia que se va a comprender, se va a tener cuando tengamos, no sé, 70 años de edad, 75, si es que nos queda vida hasta los 80, por ejemplo. Pero, ¿qué? El Padre sabe. Nadie es dueño de sí mismo. Nadie es dueño de su alma. Nadie es dueño de sus cuerpos internos. Nadie es dueño de su cuerpo físico. No somos dueños de nada. Tenemos una responsabilidad, sí, pero no tenemos un dominio total. Cada quien debe considerar a su divinidad interna. ¿Alguna pregunta en notas? ¿Todo bien? Ok. El axioma del arcano 17. Unos hombres piden señales para creer. Y otros piden sabiduría para obrar. Mas el corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza. Ok. Bueno, aquí se está refiriendo a los 3 tipos de mente. ¿Ya terminamos? ¿Lo escribieron? Sí. Estaba la letra, los 3 tipos de mente.
Ok, sí. Este versículo se refiere a los 3 tipos de mente. Eso lo pueden escribir, lo más lo voy a explicar. Bueno, recuerden ustedes que hablamos de 3 tipos de mente. La mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. Son tipos de mentalidad a través de los cuales o con los cuales funciona la humanidad, con los cuales funciona el ser humano, la sociedad. La mente sensual se basa únicamente en lo que se puede comprobar, en lo que se puede experimentar. Es el intelectualismo total, burdo, bruto, y más en sí de las personas científicas e intelectuales estudiosas. Hasta no tengo de santo. Exacto. Ese tipo de personas. Y personas que dicen, tanto tienes, tanto vales. Así. Una vez me dijeron eso en el Paso, Texas, allá, señor. Y me dijo así, no, pues que tanto tienes, tanto vales. Me dijo, era el papá de una quinceañera que yo iba a filmar allá. Y dije, no, pues no valgo nada, no traigo nada. No valgo. No sirvo para nada. No, pues yo me lo guardé. Yo no le dije nada. No le dije nada al Señor. Pero así son. Entonces, cuando el axioma dice, unos hombres piden señales para creer, es este tipo de gente, este tipo de mentalidad que piden señales, pruebas para creer algo. Y dice, y otros piden sabiduría para obrar. Es decir, los que sí creen, los religiosos, piden sabiduría. Hasta hay una frasecita, Dios dame sabiduría para esto y lo otro, y dame sabiduría para lo otro. Bueno, estas personas piden una sabiduría, una trascendencia aparente para saber hacer las cosas. Ya tienen una creencia, ya tienen una aceptación, pero aún así piden eso, piden sabiduría de Dios para saber hacer las cosas, para saber hacer su vida. Esto es lo que dice el axioma, no lo estoy diciendo, yo nada más se los estoy interpretando. Y dice, más el corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza. Bueno, lo anterior que dijimos pertenece a la mente intermedia. Las personas que funcionan en base a la mente intermedia, es decir, los que sí creen en una divinidad, pero aún así piden sabiduría para no errar. Creen, pero no tienen fe. Y lo último del axioma, más el corazón esperanzado lo tiene todo en su esperanza. Es el tipo de mente interior. Los que tienen fe, los que funcionan en base a la fe consciente. Estas personas, entonces, en base a la experimentación que han tenido, a la comprobación de las cosas, de un camino interior, desarrollan fe consciente. Y en base a su fe consciente tienen una esperanza de que las cosas sean de tal y cual forma, de tal y cual manera en su camino interior. Como les decía ahorita, si hay fe, podemos decir, no pasa nada, si sucede algo en la vida nuestra, Dios sabe. ¿Y qué es lo peor que puede suceder? Decíamos hace rato. Lo peor que puede suceder es la muerte. ¿Y si morimos qué? Es un cuerpo material y cuerpos internos. Pero dentro, lo profundo, está el alma, que está en relación a esta conciencia que se expresa, que puede decir entonces algo, y a su vez no sin decir, no porque una persona lo diga, sino porque se refleja fe. Ya no es suposición, ya no es pido pruebas, ya no es sí creo, ya es tener fe. Los 3 tipos de mentalidad reflejan eso. Necesito pruebas para creer.
el otro tipo de mentalidad, sí creo, pero que Dios me dé sabiduría. Y el otro tipo de mentalidad, ni siquiera la mente habla el corazón. Y en el tercer tipo de mentalidad, donde se expresa el corazón, la fe consciente, entonces tiende a reflejar verdades absolutas, una verdad objetiva, una conciencia diferente. Este axioma se refiere entonces al uso en sí de las tres mentes, la forma en la que funciona la mentalidad del ser humano. Pero obviamente lo que se busca es una trascendencia y que se desarrolle la fe consciente. Bien, el arcano número 18. Debo aclarar que hay unos arcanos que el axioma es meramente de una trascendencia sexual, alquímica. De esos no vamos a explicar nada, lo vamos a saltar porque falta ver algunos aspectos en cuanto a eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? El arcano 18, el axioma dice: sea tu caridad granero inagotable. Y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. Repito, sea tu caridad granero inagotable y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. Ok. Bueno, escriban esto. La mejor manera de pagar a la ley se refiere a la ley divina, la ley del karma. Es llevar luz a donde no hay luz. No basta con hacer buenas obras. Porque la ley no es tonta. Y como se deben hacer las buenas obras, es desinteresadamente. Ok, hay personas que dicen, han afirmado, que puede ir uno al templo de la ley divina si hay permiso de su ser. Si va uno a la ley, al templo de la ley. Ahora, para entrar, no es como llegar y vamos a entrar a una papelería. Hay que pedir permiso para entrar. Hay que pedir permiso a nuestro Padre para ir al templo de la ley. Y hay que pedir permiso para entrar al templo de la ley.
Una cosa es que vayamos y estamos enfrente del templo de la ley, pero hay guardianes. Si no hay un saludo que está en relación a una conciencia que se expresa y un respeto, un saludo hacia sus seres, no nos dejan entrar. Entonces, esas personas que dicen que puede ir uno allá y saca de un cajón un libro y borran su karma, es una reverenda estupidez. Eso no funciona así. Eso no existe. Y obviamente que si hay personas que dicen estas cosas y están dando una enseñanza diferente, obviamente la divinidad no aprueba esas enseñanzas que dicen esas reverendas estupideces. Y la otra estupidez es que nosotros somos el ser. Eso no es así. El ser es el ser. El ser es el Padre interno. El ser es el íntimo. El ser es la mónada divinal. Entonces, nosotros no somos el ser. Obviamente, el propio ser de esas personas que dicen eso, pues obviamente no están de acuerdo con lo que está haciendo su hijo o hija, porque están mintiendo y enseñando lo que no es a los demás. Lo otro, entonces, que pueden entrar así nada más y abrir un cajón y sacar un cuaderno y borrar, no. Ciertamente, y a mí me consta, y así lo digo, me consta literal, absoluto. Todas las cosas nuestras, pues tanto positivas como negativas, están escritas en libros, en el libro de nuestra vida. Son libros grandes, vamos a decirlo así, son grandes y gruesos. Y las páginas son grandes. Cuando uno lo abre, el libro está así. Son libros grandes. Y lo que está escrito, no está escrito con lectura literal que nosotros podamos traducir. No. Está escrito con curvas, rectas, sombras, luces, espacios en blanco. Está escrito de una manera que se tiene que leer con intuición. Se tiene que interpretar por intuición, no literal. Y hay abogados, hay hombres que vigilan estrictamente en el templo de la ley el uso que le vamos a dar a un libro que nos muestran. En una ocasión yo fui allá y pedí ver el libro de tal persona, porque quería saber por qué esa persona estaba padeciendo tal enfermedad. La ley divina no se presta para chismes y estupideces nuestras. Y no se presta para investigar nosotros el libro de la vida de una persona. Entonces, pues la persona que me atiende, el abogado, en lo general resulta el mismo, que siempre me atiende porque he ido varias veces. Esa ocasión me dijo, ¿tienes permiso? Y yo dije, sí, tengo permiso de mis padres. Sí, tengo permiso, y de los padres de tal persona también tengo permiso. Y eso es verdad. Eso es verdad. En el técnico yo pedí permiso a mis padres y a los padres de esa persona para ir al templo de la ley y revisar el libro de la vida de esa persona, que quería saber por qué después de varios tratamientos mostraba tal y cual condición. Y eso es verdad.
Entonces, ya que yo comprendí las cosas, pues hice el trabajo pidiendo a sus padres que por misericordia le ayudaran a su hijo o hija a estar mejor. Así, por misericordia divina. Ya no lo estaba pidiendo ni en el nombre de Cristo. Entonces, pues obviamente me dieron permiso para ayudarle, pero tuve que explicarle a esa persona cuál era el motivo de su padecimiento. Y tengo personas entonces ahora que estoy tratando igual, que se les está ayudando porque les explicaba de acciones que tuvieron en vidas anteriores y ahora tales personas están padeciendo algo en relación a pagar un karma por acciones anteriores. Entonces, eso de que nosotros vamos y borramos así nada más porque nos da la gana, nuestra reverenda gana a borrar y cambiar el destino, no es así. Entonces, esa persona que enseña eso, miente. Repito, miente. Y no puede enseñarles a los demás esa estupidez. Porque si lo enseña, obviamente se está ganando un karma. Y aparte de eso, una desaprobación de sus padres internos. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Y podemos hablar lo que nos dé la gana, siempre y cuando el Padre lo permita y nos permita decir estupideces y enseñar mentiras. Pero se debe tener en cuenta que todo lo que hagamos, de todo lo que hagamos, vamos a dar cuentas. De todas las cosas tenemos que dar cuentas. De las cosas que hablamos y que hacemos y de las que no hacemos, de las que omitimos, pudiéndolas hacer en beneficios de otros. Tenemos que dar cuentas. Eso es así. La ley parte de eso. ¿Sí? Es que a lo mejor quizás lo dicen para que de verdad tengamos el anhelo de llegar. Okay. Ya sabemos que al llegar se nos van a decir tales y cuales cosas, pero que tengamos el anhelo. No es así. No lo hará por esa razón. No es así. Imposible. Eso no ahí nos vas a decir no. Eso es imposible. Mejor no enseñarlo. ¿Ok? ¿Para qué vamos a enseñar lo equivocado? ¿Para qué vamos a decir lo que no es cierto? Lo que nos va a meter en problemas, lo que nos va a engañar. ¿Para qué enseñar un engaño? ¿Para qué enseñar una mentira? Y más aún si se trata de la divinidad, de la ley del karma. La ley del karma se paga con buenas acciones por los demás. Y más allá de las buenas acciones, es enseñando. Por eso dice la acción en sí, en una interpretación, llevando luz a quien no tiene luz. Y esa luz se refiere a conciencia. Y la conciencia se logra, en parte, en un final, con la experimentación de los conocimientos. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene conocimientos? No puede experimentar y no puede crear fe consciente. ¿Y qué pasa si nosotros damos el conocimiento equivocado? Se pretenderá experimentar lo equivocado. Y eso no es así. Ya vamos mal. De entrada vamos mal. ¿Yo qué ganaría entonces con decirles mentiras? Mejor no les digo nada. Mejor interrumpimos y me callo y ya. Pero si les hablo incluso del libro de la vida y cómo está escrito, es que es así. Si les hablo de experiencias anteriores, es que es así. Hay una película, se llama Gente del Destino, y describe así como tú estás diciendo. Agentes del Destino. Agentes del Destino. Hasta el libro está ahí en la computadora y vienen signos, estrellas, guiones, espacios. Es que es así. Rayitas, son ángeles, pero no son. Agentes del Destino se llaman. Ok.
Es que eso se tiene que desarrollar con intuición. ¿Y qué pasa al momento de verlo? A veces yo he visto algo que no lo completo y yo pido ayuda, me concentro en el corazón y le pido a mi Padre que me ayude a comprender eso. Agudizo la concentración ahí y es abrir las puertas del corazón. Es abrir el corazón. No pensar, no razonar. Abrir el corazón para que llegue el conocimiento por intuición. Estamos hablando de cosas que el mundo allá afuera, no más, no, nada. Nada, esto, nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Estamos hablando de cosas de otro mundo, de otra raza, de otra humanidad. Estamos hablando de esas cosas. Entonces eso es así. Les puedo decir en verdad, así, me consta, esto funciona así. No les voy a enseñar cosas equivocadas para que intenten experimentar eso equivocado, porque no lo van a poder experimentar, porque está equivocado. Entonces, ¿para qué lo enseño? Si lo enseño, hay una desaprobación de la divinidad. Aunque yo haga aquí 1000 cosas y la gente me las crea y tenga muchos seguidores, pero tengo muchos seguidores porque enseño lo equivocado y a la gente le gusta. Le gusta lo equivocado, a la gente le gustan las mentiras. Cuando la gente escucha la verdad, se va. Eso es, y más lo que pasa aquí. Cuando la gente escucha la verdad, se va. Entonces, no se puede borrar el karma así nada más. Yendo, para empezar, ni tenemos autorización para entrar allá, al templo de la ley. No tenemos autorización. El Padre no autoriza eso. No podemos entrar al templo de la ley. Eso es mentira. Que podemos sacar el libro de la vida de un escritorio y borrarlo, eso es otra mentira. Otra tontería. Eso no existe. Eso no sucede. No es. Imposible. Jamás. La única manera como pueden comprobarlo es experimentar por sí mismos. Yo lo digo, en verdad, pues, con toda conciencia y el corazón por delante, y que el Cristo vivo me castiga si digo mentiras. Así, me atrevo a decirlo así. Si miento y después he hecho mentiras y me creen las mentiras, ¿qué me gano? No, simplemente la ley me puede condenar y ya debo de tener apoyo divino. Y puedo tener una vida majestuosa pues, en relación a las cosas que he hecho y los dineros que he obtenido. Y el mundo funciona con dinero. ¿Ok? Bueno, este axioma, entonces, ¿cuál es el que les dijimos? El 18, ¿verdad? Sea tu caridad granero inagotable, y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. Sí, porque se requiere paciencia para saber hacer las cosas durante la vida. ¿Ok? Y crear méritos con paciencia, crear méritos con nuestras acciones para ser ayudados por la divinidad y hacer tratos con la ley divina y cancelar deudas kármicas a través de acciones nuestras que generen méritos y representen, como decía Jesucristo, tesoros en los cielos. Esos tesoros son monedas cósmicas. Esas monedas cósmicas dependen entonces de su valor, depende de las acciones nuestras físicamente. Así que el karma, imposible, jamás, eso es mentira. Una aberrante mentira que se borra con un borradorcito y ya se borró el karma. Solamente un estúpido se cree eso. Y un ignorante estúpido que crea a otros estúpidos que hablan estupideces.
Nuestra lengua. Bueno, no se pueden echar mentiras pues, sobre esto. La divinidad es un misterio. No vamos a jugar con la divinidad. Y llegado el momento, nos van a pasar factura. ¿Ok? El arcano 19. El axioma dice, toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido. Repito, toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido. Ya sea a favor del viento o contra todos los vientos. Sigan escribiendo. Debemos autodisciplinarnos para avanzar con paso decidido. Con fe consciente. Bueno, hasta ahí. Lo que dice la axioma, toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, a favor del viento o contra todos los vientos. Eso lo dice casi literal. La fe consciente ya hemos dicho cómo lo vamos a obtener a través de el conocimiento experimentado que nos dé una sabiduría propia y un desarrollo de las facultades internas en relación a Dios mismo, a la divinidad, en relación al Padre, al Hijo que es el Cristo y en relación al Espíritu Santo, que son los que dan el apoyo divino y las facultades a toda persona que esté preparada para hacer uso correcto de esas facultades. Toda experimentación de estas cosas, y más aún en sí las cosas que no se ven, que se experimentan en las dimensiones superiores de la naturaleza y se experimentan tan simple así, en una oración profunda hacia nuestro ser. Puede que nosotros estemos haciendo una oración y de pronto nos llegó una imagen, ¡pum!, y vimos algo. Y nos dijeron algo que vamos a vivir al día siguiente, o ese día, según la hora en la que estemos haciendo la oración. Al momento de vivirlo, entonces vamos a comprobar que eso que nos dijeron se reflejó. Lo vivimos. Entonces vamos a empezar a desarrollar una fe consciente en la divinidad y vamos a empezar a saber cómo vamos a trabajar para tener esa fe consciente. Entonces, una persona decide si vive hacia afuera o si vive su vida, pero hacia adentro, hacia el alma, hacia su conciencia. Cuando se desarrolla la fe consciente, entonces puede uno hablar, actuar, o callar y no actuar, con conciencia, con conocimiento de las cosas. Pero ya eso se expresa a través de fe consciente. Esa fe consciente se puede oponer entonces a los vientos de la vida. Por eso dice, a favor del viento, es decir, cuando las circunstancias de la vida están a nuestro favor y todo funciona bien, todo funciona light. O cuando las circunstancias de la vida son adversas a lo que queremos hacer y sucede que una cosa está mal, pero yo tengo fe, esto es lo correcto, estoy bien, aunque allá digan que no, pues, y sí lo voy a hacer.
pero hay fe consciente, hay conciencia. Entonces buscamos vivir, experimentar las cosas, ya sea a favor del viento o contra los vientos de la vida, es decir, circunstancias de la vida. El axioma es casi directo. Toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido. Que el alma avance, que el alma crezca, que la conciencia se desenvuelva, se desarrolle y se aumente la fe consciente. La fe consciente en la creación, en la divinidad, en el Padre eterno. Cuando hay fe en el Padre, entonces nosotros podemos hacer lo que sea. Entonces resulta un hombre que no le tiene miedo a la vida. No le tiene miedo a lo que vaya a suceder tal día. Porque tiene fe. Y si se refleja un sufrimiento en una persona, por tal o cual motivo, ¿qué importa? Posiblemente estemos pagando algo que Dios nos dio y ahora estamos pagando a la divinidad algo a través de adquirir méritos con un sufrimiento tal. Puede ser una prueba del Padre, a ver si realmente una virtud de nosotros está bien cimentada. Y esa prueba implica un sufrimiento. Puede ser sencillamente algo que nosotros tenemos que vivir para comprender algo que no hemos comprendido. Porque el Padre más adelante, días, meses, años, 2, 3 años, nos va a dar algo que nosotros debemos estar preparados para saber valorar ese conocer. Si no estamos preparados, nos lo van a dar y no vamos a saber valorar las cosas. Ante esto, no le queda a uno más que comprender y callar. Y dirigir un pensamiento, una emoción, un sentimiento a nuestro Padre eterno, a nuestro ser, que es Dios mismo, Dios Padre, Dios Madre. Sin miedo a la vida. Cuando entonces hay fe consciente, se pretende vivir de esa forma, conscientemente. Entonces, puede una persona hacer algo, decir algo, que la humanidad no comprende, la sociedad no comprende y critica, y juzga, y trunca, y no quiere que esa persona avance. No quiere que se haga tales y cuales cosas, porque no coincide con la manera robótica de la sociedad y las leyes terrenales. Una es las leyes divinas y la acción consciente de una persona, y puede oponerse entonces a las cosas del mundo. Ahí no le queda a una persona más que agarrarse de su padre, de su ser, y decirle, pues si tú quieres que se hagan más cosas, bueno, pues adelante, ayúdame, porque yo no puedo, yo no sé. Yo no tengo la manera, físicamente, porque tengo tales y cuales impedimentos. Necesito algo que no tengo. Así que si quieren, si tú, padre, quieres que esto sea, pues ayúdame a conseguirlo. Ayúdame a tener las cosas. Eso me sucedió cuando iba a ir a Estados Unidos, antes de estar aquí en los Mochis. Y yo no tenía visa. Y no tenía comprobantes de ingresos que me podrían pedir en el consulado. Y requisitos muchos, varios. Yo no tenía. Yo no cumplía con esas cosas. Entonces yo hice mi solicitud de visa. Y yo le dije a mi padre y a los maestros allá, arriba, si quieren que vaya a Estados Unidos a curar gente allá, ayúdenme. Porque yo no tengo visa. Y los gringos me piden tales y cuales cosas y yo no tengo. Ayúdenme. Si quieren que vaya, si no, pues aquí me quedo. Yo estaba en Guadalajara, entonces. Dispuesto estoy. Sí, dije, pues me voy. Si me quedo, pues me quedo. No hay problema. No pasa nada. Ustedes deciden qué es lo que quieren. Y yo le dije a mi padre, pues ayúdame. Y me la dieron. La visa me la dieron.
Había cosas que yo no llevaba, requisitos que yo no llevaba. Pero como a mí me daba la misma si me lo daban o no, pues esa naturalidad, esa confianza se reflejó. Y como esos sujetos allá son psicólogos, analizan perfectamente hasta el movimiento de un dedo. Analizan todo, lo checan todo. Pues, como yo tenía la confianza, realmente la confianza, pues en mi padre, lo que él decidiera, no me preocupaba nada. Pues esa confianza, esa fe consciente en las cosas, se reflejó y me dieron la visa. Siento que otras personas salían del consulado llorando porque no les daban la visa. Así, llorando, desgarradoramente. Va. Pues esas personas obviamente tienen muchas cosas que aprender todavía. Tienen bastantes cosas que aprender. Ok. El axioma del arcano 20 dice flor en el manzano, fruto en la viña. Sembrado en madurez. Ok, sigan escribiendo algo. Este es uno de los axiomas que no les podré explicar porque es muy profundo. En relación, este axioma está en relación a la alquimia sexual. Y nosotros no hemos hablado de una alquimia en una forma profunda. Hemos hablado de la transmutación, hemos mencionado cosas, pero no hemos hablado a detalle de aspectos internos, de constitución de la energía y del fuego sexual. No hemos hablado de eso. Lo vamos a ver la próxima semana para que no se queden con la duda de qué era esto. Ok, repito, flor en el manzano, fruto en la viña, sembrado en madurez. Bueno, pueden escribir esto. El que llega a las alturas del arcano 20 ha encontrado flor en su manzano. El manzano representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el sexo? Ese árbol que se menciona en la Biblia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, es el sexo. La manzana que Eva le da a Adán representa el sexo. ¿Por qué? Porque el elemental del manzano, es decir, el alma de la planta, del árbol del manzano, tiene la función y la virtud dada por Dios de abrir las cámaras de la columna espinal en los cuerpos internos cuando una persona está trabajando en la alquimia sexual para despertar su kundalini y ascender su kundalini. El elemental tiene la facultad de abrir las cámaras o las vértebras, que son barreras. Cada espina dorsal en su ascenso del kundalini exige ciertos grados, ciertas pruebas, ciertas cosas. Por eso les decía que no podemos hablar mucho de eso. Entonces, por eso dice el axioma, flor en el manzano, cuando allá hay ciertas cosas que se pueden obtener en relación en base a la experiencia
fuerte, profunda en el despertar de su fuego sagrado, en el despertar del Kundalini. Y ese ascenso del Kundalini en relación a la flor del manzano, es decir, cuando ya está listo el árbol para dar frutos. Igual, fruto en la viña. El fruto en la viña es la uva. Y la uva, cuando se da físicamente, encierra átomos que están encerrados a su vez, contenidos en los rayos del sol. Esos átomos o chispas divinas las he visto en el astral, lo he visto. Esas chispas que son la esencia de vida del sol físico que nos ilumina. Esas chispas son esencia de vida del Cristo. Allá, que está más allá, más arriba de nuestro Padre, que está más allá de la Divina Madre, más allá del Espíritu Santo, de la región del Espíritu Santo, en la región del Cristo vivo, en esencia, en la creación divina. En esa región, obviamente, existe vida, chispas, que están en relación al Cristo vivo. Y esas chispas se expresan como esencia de la energía del sol, físico que nos ilumina. Por eso, el sol es vida. Por eso decía el Cristo, Jesucristo, yo soy la vida. Y más profundamente, más cosas. Pero está en relación, entonces, lo que dice el axioma, fruto en la viña. Ya lo explicamos. El fruto en la viña es la uva. Y la uva encierra la esencia del sol. Por eso, la esencia crística está en relación al vino. En cualquier misa sagrada, el vino es la sangre del Cristo. ¿Qué cosas de Bueno, eso es así. El vino es la sangre de Cristo, por eso. Porque el vino es sacado de la uva, de la vid. Y la vid encierra la esencia crística, que se expresa como vida en el sol físico que nos ilumina. Entonces el axioma dice, sembrado en madurez, es decir, se cosechará en la madurez de la vida, en la madurez del camino interno, en la madurez de la experiencia energética, sexual, trascendente, y en combinación con la muerte psicológica, cambios internos profundos, la psicología del hombre, que tiene que ir a la par, entonces, la muerte psicológica con la transmutación de las energías sexuales del ser humano. Tiene que ir a la par. Es un trabajo interno que se tiene que hacer. Ese trabajo, entonces, y otro aspecto, el trabajar por los demás, servir a los demás. Ese es un factor que va a dar méritos al ser humano para ser ayudado por su divinidad interior y las jerarquías divinas. Ser ayudada una persona en su camino interior, en la obtención de la luz, que es la conciencia, despertar la conciencia. Entonces es un trabajo interno, profundo, que tiene que ir a la par. Entonces la muerte psicológica pero trabajando también por los demás. Son los tres factores. Un factor, en la muerte psicológica, representa entonces nacer, el morir. El morir psicológico y nacer de virtudes.
La transmutación de la energía sexual, esa conversión de la energía, da vida. Y la persona nace entonces, nace a las dimensiones superiores, nace a los mundos superiores. Por eso decía Jesucristo a Nicodemos, en verdad te digo, es necesario que nazcas por segunda vez. Y él le dijo, el sacerdote en su tiempo, le dijo, ¿cómo es posible eso? ¿Acaso puedo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? No. Hay que nacer del agua y del espíritu, le dijo. Es necesario que nazcas del agua y del espíritu. El agua es las aguas seminales, las aguas sexuales. Y el espíritu es el fuego. El fuego sexual. Ahí está la alquimia trascendente. Y él le dijo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Pues eso es, el agua sexual, transmutada, la transmutación. Sin embargo, las dos cosas se van a lograr y una persona va a obtener ayuda divina si se sacrifica en sí por los demás, si vive para servir a los demás, para llevar luz a donde no la hay, como decía el arcano anterior, llevar luz a donde no hay. Conocimiento a quien no tiene el conocimiento. Entonces, como ven, es un trabajo. El maestro Ismael lo mencionaba estos hechos, estos factores, como el morir, el nacer, morir psicológico, nacer a través de la transmutación sexual y el sacrificio por la humanidad. Son los tres factores de la revolución de la conciencia del ser humano. Jesucristo entonces lo decía de esta forma. Él en su nivel de conciencia, allá, mucho más elevado, no estaba traducido, porque no era su misión traducirla al lenguaje del tiempo en el que vivía. Pero él decía, todo aquel que quiera venir en pos de mí, es decir, todo aquel que quiera cristificarse, que quiera encarnar a su Cristo íntimo, tome su cruz, decía. La cruz es el lingam masculino y el yoni femenino. La cruz, haciendo cruz en la unión sexual, a través de la alquimia sexual. Eso es lo que representa la cruz. Eso es lo que representa la cruz. Niéguese a sí mismo, decía. Es decir, negarse a sí, querer cambiar, observarse, comprender, orar, pedir, trabajar en la alquimia, pedir a nuestra Madre Divina por la muerte psicológica de un ego nuestro y generarse cambios. Por eso él decía, niéguese a sí mismo. Repito, él decía, todo aquel que quiera venir en pos de mí, de su Cristo íntimo, tome su cruz, practique alquimia, hombre y mujer, no hombre y hombre porque hace cortocircuito, no mujer con mujer porque también hace cortocircuito y no crea nada. ¿Qué hace un cortocircuito? Quema todo. Eso es lo que sucede con los homosexuales. Y eso es lo que sucede con los lesbianos. No crea nada. Repito, tome su cruz, niéguese a sí mismo, el morir, el cambio, y sígame, decía. Es decir, el sacrificio por los demás. El maestro lo mencionaba como los tres factores de la revolución de la conciencia: el nacer, el morir y el sacrificio por los demás. Y Jesucristo decía, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, es decir, siga a su Cristo íntimo. Y cuando llega una persona rica en su tiempo y que le pide y que le dice, maestro, sígame, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Nada, pues toma todo lo que tienes y regálalo a los pobres y sígueme. Ahí iba a demostrar realmente una fe consciente en el Cristo y a buscar a su Cristo íntimo y dejar las cosas del mundo
por lo divino. Si Él lo hubiera hecho, vamos a decirlo así, pues el mismo Jesucristo le abre las puertas de los cielos, de las dimensiones superiores, y empieza una experimentación y una enseñanza diferente, superior. Obviamente, estas cosas se tienen que hacer cuando ya hay cierta resolución moral, cierta firmeza moral, cierta firmeza psicológica, cierta comprensión de la vida y de la estupidez y mecanicidad y roboticidad, inutilidad de la vida común. Esta vidita que todo el mundo defiende. Pues alcohol, diversiones, fiestas, trabajar, esto, lo otro. Ok, eso es el mundo. Y el mundo fue mundo. El mundo es mundo. Y el mundo va a seguir siendo mundo. Son las almas que tienen, entonces, deben de tener cierta comprensión, buscar cierta trascendencia de su alma misma en relación a su padre interno y salirse del mundito, tomarlo como una escuela. Por eso al alma entonces se le dieron los cuerpos internos, causal, mental, astral, etérico, y condensan en la parte física, para expresarse el alma a través de esos vehículos. Entonces nosotros debemos buscar tener esos vehículos en buen estado. ¿Qué pasa entonces? Igual decía una persona ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos ir a una ciudad diferente en un carro, pero el carro no sirve? ¿Qué tal si anda fallando? ¿Podemos ir? Pues no. El carro tiene que estar bien para que nos lleve. Los cuerpos internos y el cuerpo físico deben de estar bien en relativo equilibrio y salud para servir al alma, para hacer las cosas. Y ese viaje que haríamos en un carro físico significa el viaje en la vida. Sin embargo, entonces el axioma dice sembrado en madurez. Porque tiene que haber cierta comprensión, cierta resolución moral en nosotros, cierta definición del alma y de la conciencia para crecer. Y saber darle el lugar que le corresponde al mundo. Porque estamos en un cuerpo físico, sí, pero hay que saber actuar para crecer en nuestra alma. Pero si ya traemos, vamos a decir, cierta conciencia que logramos en vidas anteriores. Pero ahora nos gusta mucho el sexo y el libertinaje y el dinero. Y nos gusta, entonces hablamos de cosas divinas y hablamos mentiras, enseñamos cosas que son mentiras para ganar dinero. Hay personas aquí, muchas, que hacen eso. Entonces pierden sus grados jerárquicos de perfección y pierden niveles de conciencia y crean yoes, egos, que absorben y atrapan esa conciencia. Entonces, decrecen. Así es. Por eso entonces, repito, el axioma dice sembrado en madurez, es decir, sí, sembrado y se va a cosechar en cierta madurez de nuestra vida, en cierta comprensión de nuestra alma. ¿Ok? Expliqué las cosas así como que en slide. Dijiste que no lo ibas a explicar. Pues sí expliqué, pero así nada más por encima. Sí, así más como para que tuvieran una idea de qué dice esta cosa. Sí, la idea exacta. Ok, el arcano 21, son 22, ya vamos a terminar. El arcano 21 dice, en su secreto no entre mi alma. Ni en su puerto mi navío. Este arcano se menciona como el loco del tarot. Extraoficial.
Y repito, en su secreto no entre mi alma, ni en su puerto mi navío. El axioma dice eso. Claro, al ya tener cierto grado de conciencia, cierto grado evolutivo de un alma, no van a hacer cosas, es lo que quiere decir el arcano. No van a hacer cosas que implique disminuir su conciencia, tirar la conciencia a la basura. No van a hacer cosas que impliquen alejarse de la luz, alejarse del Padre interno. Quien ya ha desarrollado fe consciente no va a hacer cosas que disminuya esa fe, ni va entonces a estar, si está en la luz, no va a llamar fuerzas oscuras, porque existen. Así como existe luz, existe sombra, existe oscuridad, es real, es una dualidad de la creación, eso sucede. Entonces, quien ya tiene cierto grado de conciencia, cierto grado de experimentación, cierto grado de fe consciente, no va a hacer las cosas que lo van a hacer retroceder. Sencillamente eso es lo que quiere decir el axioma del arcano. Quien lo hace es un loco, por eso se menciona como el loco del tarot. Quien lo hace eso y echa a la basura todo el trabajo de los 20 arcanos anteriores que se reflejan en su forma de vida, y en el arcano 21 renuncia a la luz, tira a la basura, y entonces la ley del karma actúa. Dijiste el loco primero, un loco. El loco. Loco de locura. Loco, de tarot. El loco. Ok, ¿sí quedó claro esto? Sí. Bueno, en relación a este arcano, escriban esto. En el arcano 21, el discípulo tiene que aferrarse muchísimo a la oración. Y a sus prácticas. Y tiene que intensificar su muerte psicológica. Muerte psicológica ya está claro, ya lo hemos mencionado. Son cambios internos, eliminación de ego y nacimiento de virtudes y cosas. Bien, vamos a ver el axioma del arcano 22. Dice, sale el sol y pónese el sol. Y otra vez vuelve a su lugar, donde torna a nacer. Lo repito, sale el sol y pónese el sol. Y otra vez vuelve a su lugar, donde torna a nacer. Esto se refiere a que una persona, vamos a decir, en un principio sale de Laín, esa región de luz, de una divinidad total, de un Dios total, sale una mónada divinal, sale una chispa. Esa chispa divinal, después de varios desdoblamientos, entonces está, ya lo dijimos, el Keter, el Cristo, el Espíritu Santo, nuestra Divina Madre, Chesed, que es el
el íntimo, el ser. El Budi, que es el alma espiritual. Entonces empiezan las regiones humanas de la creación. El mundo causal pertenece ahí el cuerpo causal. Entonces está el Budi, que es el alma espiritual, y el cuerpo causal está en relación al alma humana. Hay un desdoblamiento después, entonces, y una creación después del cuerpo causal, el cuerpo mental, y luego el cuerpo astral, y luego el cuerpo etérico o vital de nosotros. Y por último condensa en el cuerpo físico, pero ese cuerpo físico y los cuerpos internos van a servir de vehículo al alma, que está en relación al cuerpo causal. Por una voluntad divina, nuestro Padre y nuestra Madre. Y más arriba, el Espíritu Santo y la fuerza y la conciencia de Cristo. Ahí entonces, esto que menciona la Iglesia, que hemos dicho, es verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, ¿cierto? Y un solo Dios verdadero. Una sola conciencia, pero diferentes formas de manifestación a la creación. En relación a la ayuda de la esencia que se desdobla de un origen, de la mónada divinal, que es el Keter. Y esa ha salido es una gota de agua que ha salido del océano del agua, del océano de luz, el océano de conciencia. Y ese océano es Dios mismo. Después de un desenvolvimiento de las esencias o almas en la creación, tanto si se ha despertado la conciencia, si se ha logrado la maestría, si se ha hecho un trabajo o no, el ser entonces refleja, nuestro Padre interno, refleja esa gran luz si nosotros despertamos la conciencia y vuelve al océano, a Dios, con luz, que alimenta entonces esa luz que el Padre ha ganado con la maestría, con el hecho de despertar la conciencia de nosotros. Esa luz sirve para alimentar el océano de luz de Dios. Por eso, el axioma dice eso. Sale el sol, sale la mónada divinal, el Keter, de la región de luz, y pónese el sol, se desdobla, se empieza a desdoblar en la manifestación, y después de hacer un trabajo de vidas humanas, y otra vez vuelve a su lugar donde torna a nacer. Vuelve entonces el Padre interno a esa región de donde salió, de donde se inició todo. Ya sea que vuelva con luz, porque nosotros despertamos la conciencia, y si es su voluntad retornar allí, si no, se queda aquí en la creación, pero ya con luz, y se queda por amor a la humanidad de ese planeta y otras humanidades de otros planetas, que por amor entonces se le va a ayudar a esas humanidades, por conciencia, por luz, por amor, como Jesucristo mismo. Entonces se le ayuda al ser humano a realizar un camino interior para despertar su conciencia. Y ese Padre interno es el Keter, el Padre de nuestro Padre. No es nuestro abuelito en nuestra mentalidad. Es luz.
Él decide si entra al océano de luz o se queda en la manifestación, en la creación de los mundos para servir. Con luz, con conciencia, con amor. Porque si entra a la región del océano, ya no se sale de allá. Se queda en una felicidad absoluta, total. Por eso dice el axioma, y vuelve al lugar donde torna a nacer. El lugar donde torna a nacer es el lugar de donde nacen las esencias, las mónadas divinales. ¿Ok? Pero en palabras, eso sí más sofisticado como lo dijiste, pero no es algo sencillo el consejo para eso. ¿Ok? Vamos a ver. En Spanish, así. ¿Spanish? Aterrizan. ¿Lo aterrizo? Sí. Hacer el trabajo necesario para despertar la conciencia. Así. Bueno, pero se los expliqué, ¿no? Sí. Ok. Bueno, es tardecita, pero vamos a ver ya lo último, anoten. Representaciones de los arcanos mayores. Voy a decir las cosas muy simplificadas. Sí, para pensar. Ok. Vamos a decir mensajes sintetizados de los arcanos mayores. Así. Para que tengan una referencia de lo que eso en realidad significa. Ok, el arcano 1 es el aprendizaje. 2 es la búsqueda del complemento. No vamos a explicar, nomás lo digo así y ya. 3 es el estudio del alma. El arcano 4 son los misterios del Padre que empiezan a revelársenos. 5 equilibrios con la ley divina. Porque la ley sale al encuentro, a nuestro encuentro. Cuando queremos ir a buscar al Padre. Seis. Son decisiones y resoluciones. De permanecer fielmente en el camino. Siete. Guerras y luchas que debemos soportar. En el camino. Para lograr el éxito. Tiempo. El 8. Deudas kármicas que debemos pagar.
Ya hemos hablado de cómo se pagan, de qué formas diferentes se pagan. 9. Los misterios mayores las serpientes de fuego. O Kundalini. Hasta ahí escuchando. ¿Qué digo? Incluyendo mis visitas. Ah, ok. Escuché aquí un gato. Escuché como que algo había pasado, algo raro. Ok. El arcano 10. Las luchas a fondo contra la mecanicidad del samsara. Ya dijimos que el samsara es la vida, la rueda de la fortuna, la rueda de nacimientos y muertes. 11. Es hacer nuestro deber. Esto es crear alma. Por eso decía Jesucristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Porque no se tiene, que hay ego que lo encierre. 12. Haz que tu luz brille. Es, o significa, dice, habla. El arcano 12. Haz que tu luz brille. ¿Sí está claro? 13. Nos invita a morir psicológicamente. (14) Representa la magia sexual o alquimia sexual. 15. Es el ego. Indica que hay que destruirlo. 16. Si no se muere, si no se destruye el ego, se cae. Ese es el castigo divino. La justicia de la ley divina, el karma. O sea, si no se hace un trabajo, pues ahí entra el karma, entra la ley divina. 17. Si el trabajo se hace, el 17 es la esperanza. ¿Sí? La esperanza. (18) Es eliminar la raíz del ego. Esta raíz del ego se menciona en la Biblia como la bestia.
19. Es la piedra que se conquista con la muerte de la bestia. Repito, el 19. Es la piedra que se conquista con la muerte de la bestia. Esa piedra es la piedra filosofal, o el carbunclo rojo que se llama. ¿Y qué? Carbunclo rojo. El arcano 20 se resucita. El arcano 21. Aquí se da el salto. Enfrentando pruebas muy sutiles. Y 22 se queda establecido en el Keter, es decir, el Padre de nuestro ser, la raíz de nuestro ser. Con la conquista de sí mismo. Ok. Eso es lo que decíamos en la parte final, en la axioma 22. Sale el sol y pones el sol y vuelve al punto donde torna a nacer. Es decir, el Keter. Entonces, después de hacer un trabajo desde el arcano 1 definido hasta el arcano 22, cuando hay un despertar de la conciencia, cuando hay luz, se queda establecida el alma, vamos a decir, con conciencia, con luz, total, despierta, establecida en el Keter, en el Padre de nuestro ser, en la raíz de lo que es la monada divina. Pero eso es otra cosa. Es una altura muy definida, trascendental. Pero en el devenir de las edades, en el paso de las edades, de los mundos y de las almas, se tiene que hacer un trabajo. Independientemente de toda la ensalada y la capirotada que nosotros hagamos aquí en el mundito físico, en las diferentes edades, en los diferentes tiempos, antes de Jesucristo o después de Jesucristo. Son esencias que se expresan, almas, fracciones de alma que se expresan, que tienen que hacer un trabajo, un camino interior profundo en relación a su divinidad interior cada quien. Y cada quien entonces determina qué es lo que quiere hacer y cómo quiere hacer las cosas. Si de una forma muy lenta, despertar su conciencia en una forma muy lenta o acelerada y directa. Una forma lenta, incipiente, es no hacer nada y perder la vida. Llega y se va, y otra vida llega y se va, y otra llega y se va, y no hacemos nada. Entonces, en ese transcurrir de las edades del mundo, las esencias van, la conciencia va aumentando, sí, pero de una forma muy incipiente, muy leve. Si se están haciendo relativamente bien las cosas,
si estamos viviendo con un relativo equilibrio y orden, si somos buenos ciudadanos, si vamos a misa los domingos, si comulgamos, si nos portamos bien, si somos fieles. En un matrimonio el hombre es fiel a la mujer es fiel al hombre. Si vivimos así, la trascendencia de esa adolescencia, el crecimiento de esa conciencia es incipiente, es relativo, poquito a poquito. Así como muchos metafísicos dicen y hablan que una era de luz vendrá y que la humanidad será diferente, eso es verdad, pero no para nosotros, porque ahí no van a querer egos. ¿En qué palacio quieren que entre un mendigo y otro de la calle y loquitos? ¿En qué palacio quieren eso? Pues no lo permiten. Entonces, en un palacio de una próxima humanidad no van a querer los loquitos del mundo que somos nosotros, llenos de ego. No van a querer esos mendigos, esas manzanas podridas. No las van a querer. Entonces, esos metafísicos que se olviden, vaya, que se pongan a trabajar, que se sacrifiquen, que hagan una vida diferente, trascendente, que se dejen de tonterías. Sin embargo, cada esencia tiene su crecimiento. Si alguien quiere crecer de esa forma, pues que crezca así, y ya es decisión de su padre interno si lo va a trabajar o no. Y que no haga nada, pues que no haga nada, no importa. A veces cuando yo digo en personal, pues las cosas son así, y si lo quieren bien, y si no, pues también, yo marcho. Quiero decir entonces que en lo personal, pues tengo un trabajo, y vamos trabajando y buscando comprender. Tal vez hasta en eso se estanca uno, en creer que va bien. Se estanca uno en la creencia de que eso está bien. Y no se avanza. Egos buenos. Egos que tienen lucecita. Le dicen en la Biblia, reposados de Sion. ¿Cómo le dicen? Reposados de Sion. Bueno. Ya creen que tienen cierto conocimiento y sienten superioridad y sienten que están bien. Sí, pero obviamente sí existe eso. Pero también existe el conocimiento relativo del bien y del mal. Y cada quien entonces decide cómo va a ir avanzando en el camino interior, en el camino hacia su ser, hacia su padre interno. Entonces está muy bien dicho, muy claramente dicho, que nosotros no somos el ser. Nosotros no somos el padre interno. Está muy claramente dicho y el por qué. Nosotros no somos el ser. Quien diga que nosotros somos el ser, eso arriba, obviamente, no están de acuerdo. Y esperarán que esas personitas agoten sus días de vida para ser juzgados por la ley divina. Y esos seres conscientes, de los cuales se hablaba mal y se hablaba que no existían. Está muy claro, demasiado claro. Bien, vamos a dejarlo aquí. Ya tenemos bastantito. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. El miércoles no sé qué vamos a hacer. Vamos a ver. Pero entonces nos queda nada más esta semana y la próxima. Es decir, nos quedan 3 ocasiones. ¿Por qué? Porque vamos a preparar otras cosas que posiblemente jamás en el curso que vamos a dar en Guadalajara, pues jamás han escuchado. Las vamos a preparar y lo tengo que determinar bien. Para dar entonces eso que nunca
han escuchado y posiblemente jamás lo escuchen de otras personas. ¿Cuándo va a ser eso? Lo tengo contemplado si hay posibilidades para el 27 y 28 de enero próximo. Ah, ¿estás hablando del El curso de Guadalajara. No. Vamos a ver, despuesito, si al chino allá, coreano, no se le ocurre hacer la tercera guerra mundial y si nos dejan tranquilos, pues vamos a ver, y si hacen sus cosas. Yo escuché la misa que dice que si sucede, no van a permitir que saquen armas nucleares. Bueno, vamos a ver. La tierra no es suya. Si ustedes extinguen, Sí, es cierto. la tierra no es suya. Ciertamente, es que existen bombas, armas, para hacer volar el planeta Tierra en pedazos y que quede en una órbita de piedras, nada más circulando en una rueda magnética alrededor del Sol. No lo van a permitir. Entonces, pues cierto, esto existe. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero como esto está muy próximo, pues ahí yo tengo mis reservas. Por lo pronto, aquí damos 3 clases más, el próximo miércoles y la próxima semana, lunes y miércoles. Eso es lo que creo, porque vamos a preparar lo que vamos a dar en Guadalajara. ¿Bien? Ok.